la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. Ahora estamos con Enrique Cornejo, conocido economista, analista político y político además, dicho sea de paso. Hace unos meses conversamos con Enrique sobre las posibilidades de Milei en Argentina. Él estaba bastante optimista, me parece que sigue optimista, pero nosotros queremos solamente eh, leer algunas noticias que leemos, que encontramos en la internet. Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Modesto? Como siempre, gracias por la invitación. Entonces, como eres uno de los pocos optimistas peruanos, ¿no? Eh, la pregunta que quería hacer en primer lugar, se dice que está cayendo el crecimiento económico por tercera vez en mayo. eh, Hay contracción, dice, lo que refleja el impacto del debilitamiento del consumo y el alto desempleo, señalan. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, la economía argentina hace un poco más de un año estaba con reservas internacionales negativas. Eso quiere decir que no tenía ni siquiera dólares para pagar el día en términos de país, ¿no? Reservas internacionales negativas. Eh, Tenía una inflación que galopaba a 3 dígitos y que hacía que nada sea posible. Cuando hay una inflación persistente, y nosotros lo sabemos en Perú porque la hemos tenido, como tú comprenderás, nada funciona, ¿no? Todo es volátil y sobre todo los que más se perjudican son los que tienen menos defensa frente a la inflación, que son los desempleados, los asalariados y los pobres. Y la razón por la cual Milei está en el poder tiene que ver mucho con eso. Y eso a veces algunas personas que analizan se olvidan. O sea, hace 2 años Argentina estaba en una situación de default. En términos financieros, esto significa que no era capaz de pagar sus deudas. De hecho, la deuda argentina, no ahora, la creada por sucesivos gobiernos antes de Milei, era una deuda que estaba prácticamente imposibilitada de pagar Argentina. Habían sucesivas conversaciones con el fondo, incluso en el gobierno de Macri hubo un intento de aproximarse, pero de una manera muy, digamos, yo diría, mediatizada en cuanto a las acciones. Y Y ha lamentablemente, conseguido, ha conseguido 20.000 millones del FMI. sí, claro, ha conseguido 20.000 millones y ahora sus reservas internacionales están en 32.000 millones positivas, ¿no? Lo cual todavía es muy pequeño para Argentina. Imagínate, pues Perú es una economía no solo territorialmente, sino económicamente mucho más pequeña que Argentina. Argentina es un megacontinente, es un país continente, ¿no? Y por lo tanto, los niveles relativos hay que compararlos en ese sentido. Perú tiene casi 100.000 millones de dólares de reservas, poco menos, que equivalen a 17 meses de importaciones, más o menos. Argentina no tenía ni para un día de importación. Esa era la realidad. Y es que, ¿qué es lo que había pasado? Hay que explicarlo, ¿no? Yo sé que esto a veces llega a una discusión ideológica en la cual también yo puedo entrar, me encanta, pero primero hay que tratar de poner los datos. Tú eres un científico y los datos eran eso, lo que te estoy contando. Y por supuesto, digamos, eh, el tema se manejaba muy políticamente. O sea, Argentina, a diferencia de Perú, tiene todavía instituciones muy sólidas en su democracia, sindicatos muy fuertes, el partido peronista sigue siendo importante, ¿verdad? Y por lo tanto, digamos, Milei no la tiene fácil a la interna, porque no tiene, pues, una mayoría en el Congreso, tampoco los gobernadores que manejan los departamentos o regiones allá, muchos de ellos no están con Milei, y bueno, eso puede cambiar en los próximos tiempos, pero ahora no lo es. Entonces,
Esa es la situación. Pero en términos, volviendo a los temas económicos, entonces esa era la situación que encontró Milei. Cuando hay una situación de estas, voy a hacer el paralelo siempre con los temas de la salud, que me parecen son muy didácticos. Cuando uno está grave, uno entra a la emergencia de un hospital y lo único que hacen, Pero antes que partas allí, sí, también estoy viendo que se tiene una inflación de 40% aproximadamente y la OCDE proyecta, dice, una inflación de 37% para el 25, aunque sí, dice ya 15% del 26. ¿Se hace sí. lento el proceso? Modesto, la inflación efectivamente que mencionas es la correcta. Yo tengo el mismo número, 39,4% es la inflación anual proyectada. Y la inflación mensual está entre 2 y 4%, algunos piensan que 3% mensual. O sea, la inflación en estos momentos en Argentina mensualmente es la inflación que Perú tiene en un año. Perú tiene la inflación 2,3, 2,4% en un año. Y en este momento Argentina tiene esa inflación en un mes. Pero cuando estaba el presidente Fernández, antes de Milei, la inflación estaba en 3 dígitos. O sea que la inflación ha bajado significativamente. Eso nadie lo puede dudar. No, Eso no, es eso una... claro. De Claro, bajar, pero con estos 20.000 millones de dólares, en mi época juvenil, que hace ya mucho tiempo, se hablaba de la dependencia del FMI que te iba a imponer cosas poco sociales, digamos, y en este caso supongo que habrá algo parecido, a ver, porque, el porque Fondo veo acá, Monetario, sí, además veo que la gente sufre, la gente de a pie tiene serios problemas económicos para... sí, claro que sí. Claro que sí, Modesto, ¿no? El ajuste de una economía nunca es fácil, nunca es una situación sencilla. Pero si no lo ponemos en un contexto político y lo hablamos fríamente, la gente sufría más hace 2 años con la inflación que tenía, porque era un engaño lo que había allí, ¿no es cierto? Entonces, la inflación ha bajado, eso es incontrastable. El crecimiento todavía es modesto, están estimando un crecimiento anual del 5%, ¿no es cierto? El crecimiento en el último trimestre del año pasado ha sido 3,9%, es todavía insuficiente para lo que significa Argentina. Y porque además el ajuste, por eso hacía la comparación, si me permites, y luego hablamos del fondo. La comparación hacía con el tema médico que me parece muy didáctico, ¿no? Cuando uno entra a una emergencia es porque está a punto de morir. Los países no mueren, quienes mueren son las personas. Los países sobreviven, pero a causa digamos, a costa de sus poblaciones. Entonces, cuando uno entra en una emergencia, lo primero que hacemos, ¿qué cosa es? A veces nos pasa por el triaje, pero si estamos muy graves, nos meten directo a la zona de trauma, de trauma shock, ¿no es cierto? Para ver, de estabilizarnos. ¿En qué nos van a estabilizar? La frecuencia cardíaca, el nivel de oxigenación, nos van a ver la temperatura, van a ver nuestros signos vitales, así se llama. ¿Ya? Y justamente en economía se pone el nombre de ajuste para decir vamos a estabilizar la economía. Ajustar para estabilizar. Digamos, haciendo el comparativo, entras a una emergencia, te van a ajustar, que es ¿no? Te van a estabilizar. Ahí, lamentablemente, aunque uno tenga ideas sobre lo que tiene o no que hacer el médico, tenemos que confiar en el médico, en los médicos, ¿verdad? Porque te tienen que salvar, la primera tarea. Pero lo que ha pasado en la primera etapa de mi ley, en este periodo que él tiene, es que ha hecho el ajuste. Un ajuste equivalente al que, guardando las distancias y los tamaños, hizo Fujimori en el 90, ¿no es cierto? Y aquí nosotros también sabemos lo que es un ajuste. Un ajuste, obviamente, liberaliza los precios, ¿no? Al liberalizar los precios, todo se vuelve más caro que lo que era el día anterior, pero al mismo tiempo se estabiliza la economía. Ya los precios vuelven a los niveles que deberían haber estado porque estaban subsidiados y el Estado financiaba ese subsidio con un déficit fiscal alto, para lo cual el Estado se endeudaba. Y por eso Argentina está sobreendeudada y por eso el déficit fiscal era tan alto. Y por eso la inflación, porque si el Estado solamente subsidia y no tiene los ingresos suficientes, corrientes, para poder mantener, digamos, sus tareas como Estado, ese desfase
que aquí Pedro Beltrán le llamaba la maquinita, es decir, emitir billetes que no están respaldados por una actividad productiva que responde, eso de todas maneras genera inflación. Así ha pasado en todos los lugares del mundo donde han intentado controlarse precios y finalmente ha venido el desborde. Entonces, vino el ajuste, pero ahora voy a seguir con la analogía, Modesto, si me permites. Claro, Nadie entra a pero, un... claro, sí, Sí, pero antes que sigas, sí, sí, tiene sentido lo que señalas, ¿no? Pero en este momento hay fuertes protestas, hay muy reclamos claro, a jubilados, grupos muy claro. vulnerables, y se viene entre poco hay elecciones en octubre, entiendo, ¿Sí? y Argentina, a pesar de la plata que ha obtenido del FMI, quiere más y parece que tiene dificultades porque los costos de financiamiento siguen siendo muy elevados, los llamados Modesto, claro, spreads de 7,71% porcentuales. Modesto. Lo que le ha dado el fondo a Argentina no le alcanza para nada de su deuda. Es apenas un dinero que ha entrado, son 20.000 millones de dólares que le ha dado, ¿no? Y es apenas algo que le ha permitido poner en azul sus reservas. Pero el problema de Argentina sigue siendo que debe demasiado. O sea, gastó durante 20, 30 años mucho más de lo que ingresaba. Esa es la realidad. Y frente a esa situación, mire, el único país que gasta por encima de lo que le ingresa y hasta el momento no ha tenido consecuencias es Estados Unidos. Estados Unidos tiene el déficit público más grande del mundo y tiene una deuda que supera su PBI largamente, pero a diferencia de todos nosotros los mortales, Estados Unidos financia su déficit con nosotros. Es decir, al emitir sus bonos y sus bonos ser muy atractivos, el Estado norteamericano recibe tanto dinero de todos, ¿no? Que cubre su déficit y sigue aumentando y sigue aumentando. Y digo que hasta ahora ha pasado eso, porque con lo que está haciendo Trump, eso se acabó. Trump, con su última medida aprobada en el Congreso de la mega ley de presupuesto, está debilitando al dólar, está desprestigiando y generando desconfianza sobre sus bonos y por lo tanto está matando a la gallina que le permitió tener huevos de oro durante 50 años, desde Bretton Woods y un poco más. Bueno, vuelvo. Entonces, el Fondo Monetario, sí, Argentina, Milei ha tenido que hablar con Trump para que el Fondo Monetario con el gobernador de Estados Unidos ayuden a que le den este préstamo. Porque en teoría, si hubieran hecho el análisis que normalmente hace el fondo, no lo hubiera prestado. O sea, ha sido una ayuda para tratar de poner en positivo las reservas. Y entonces, ¿qué ha pasado? Esto es lo que, a diferencia del ajuste que hubo en Perú en el año 90, donde Fujimori con Hurtado Miller primero y con Boloña después soltaron al 100% el tipo de cambio, ¿no? En el caso de Milei, él no pudo hacer eso porque tenía las reservas muy negativas. Entonces, soltó, pero soltó, digamos, el 80% de lo que tenía que soltar. Mantuvo una diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de mercado, que claro, era muy grande la brecha, pero la disminuyó, pero no la cerró. Y no la cerró porque no podía con reservas negativas. Recién ahora que el fondo le ha prestado este dinero, para lo que ha servido este dinero es para mostrar reservas positivas y para cerrar lo que llamaban los argentinos, siempre tienen buen humor, el cepo cambiario, que significa que había un tipo de cambio todavía con controles. Las inversionistas no podían tener los dólares libres para repatriarlos, en fin. Ahora ya no hay cepo, pero todavía no está totalmente alineado el tipo de cambio oficial con el tipo de cambio libre. O sea, no está todavía Argentina en una situación de holgura o de recuperación de sus reservas internacionales porque su deuda es muy grande. Entonces, el ajuste evidentemente ha producido un shock, ¿no? Ha producido un shock en toda la economía argentina. Pero para, digamos, contestarte, mismo tiempo que hay sectores sindicales, sectores políticos, gobernadores que están haciéndole, digamos, la oposición que corresponde a una democracia, ¿verdad? Están en su tarea. Pero al mismo tiempo, si tú revisas las encuestas, Milei sigue manteniendo más o menos la misma popularidad con la que llegó, a pesar de no tener este Congreso.
O sea, todavía hay una importante población que lo votó y que sigue creyendo en él. ¿Por qué? Porque aunque no se han solucionado los problemas más importantes, que son los del crecimiento y el empleo, con toda razón, que tú mencionas, sí sienten que su peso sirve para comprar algo más que lo que compraban hace un año y medio. Eso es real también. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Dónde veo yo el problema de Argentina? Milei no es un presidente, digamos, ortodoxo, es un ultraliberal, no cree en el Estado, es más antiestado que el propio, Adam Smith, porque Adam Smith incluso cuando hablaba del Estado hablaba de un Estado gendarme, de un Estado que tenía que cumplir ciertas tareas. Y el propio Adam Smith fue agente de aduana, y la aduana es una institución del Estado, como comprenderás. Era el padre de la economía política y del liberalismo, pero una persona que se mantenía con ciertos elementos de pragmatismo al punto de aceptar ciertas tareas del Estado. Pero Milei se pone a la izquierda, perdón, no, a la izquierda sería a la derecha, mucho más a la derecha de sus antecesores, de von Hayek, de von Mises, del propio Friedman, en fin, de todo el mundo. Y él pretende incorporar una ideología libertaria, que la llama políticamente ultraliberal, la llamarás económicamente, en la que el Estado, según él, no tiene ninguna participación, no debería tener. Sin embargo, en la práctica, él es un jefe de Estado, ¿no? O sea, y Eso es por lo que otro, eso es lo que te iba a decir. claro, Estos libertarios son fanáticos de su ideología, o bueno, fanáticos, hemos dicho, convencidos de su ideología, pero entran al Estado. No hay una contradicción muy ahí, grande contradicción, flagrante. y ahí viene Modesto, desde mi punto de vista, los problemas que va a tener Argentina hacia adelante. Porque para lograr el crecimiento, vamos, permíteme seguir con mi analogía. Cuando estás ya en la emergencia, ya te estabilizaron, digamos que casi está estabilizada Argentina, ahora tienes que pasar pues, a cuidados intermedios y luego pasarás al cuarto para que te atienda el especialista. Pero aún así, el objetivo es que tú salgas caminando y sano del hospital, ¿verdad? Eso le vamos a llamar el crecimiento. Todavía, y el crecimiento es el único que te genera empleo y disminuye la pobreza. Lo demás es cuento, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vemos cómo está pasando Argentina, ha logrado la primera etapa con ciertos problemas, es cierto, pero lo ha logrado. De la estabilidad. Ahora, el crecimiento es otro asunto. Y en el crecimiento, Argentina va a tener que decir cuál es su modelo de desarrollo. Y claro, Argentina es un país continente. Te cuento que algunas inversiones mineras que debieron estar aquí en Perú se han ido a Argentina. Argentina tiene minerales, Argentina tiene petróleo, Argentina tiene gas, Argentina tiene pampa húmeda para todo el alimento, exporta alimentos al mundo. O sea que Argentina es un país que realmente si se pone a trabajar con cierta mínima responsabilidad, va a volver a ser efectivamente grande. Pero ahí viene el problema que yo veo con Milei. ¿Cómo se va a hacer eso sin un Estado que haga su trabajo? Su trabajo es justamente combatir la pobreza, es regular la economía cuando se abusa, es hacer un plan de largo plazo, una visión como país, es poner bienes públicos como educación pública de calidad, salud de calidad, infraestructura básica como agua y saneamiento, justicia, seguridad. Esas son tareas del Estado. Y en esas tareas el Estado obviamente no está funcionando, no estaba funcionando. Entonces, ahí veo el problema y yo veo ahí un asunto que ya veremos en el tiempo, pero ahí va a tener que morigerar su lenguaje y seguramente empezar a hacer algo más pragmático, porque, por ejemplo, él anunció que iba a desaparecer el Banco Central. Incluso lo llamó a Velarde, Velarde fue y habló con él, Velarde me lo ha contado, ¿no? Y cuando habló, bueno, le dijo mi opinión es que usted debió hacer el ajuste completo. Como no lo ha hecho completo, ahora tiene estos problemas. Pero su posición con respecto al Banco Central no la entiendo, porque en el Perú, guardando las distancias de tamaños y todo, el Banco Central es autónomo y nosotros estamos haciendo la tarea para que la moneda sea estable. ¿Por qué no hace eso? ¿No? Pero él, no, él es tan fanático que no cree ni siquiera en el Banco Central como participación del Estado. Entonces, es una apuesta que sí ha mejorado las situaciones de corto plazo, pero efectivamente los temas de crecimiento y desempleo y de pobreza son temas que están pendientes y que tienen que encaminarse
Y ahí viene mi duda, ¿no? Sin el Estado no creo que pueda ser. Muy bien, ahora, los amigos que te seguimos decimos que caray, Enrique está medio raro. Ahora está aparentemente defendiendo también a López Aliaga y López Aliaga va a invitar a Milei para le va a dar la llave de Ah, la ciudad y de repente lo va a hacer pasear en el tren que Enrique Cornejo ve muy bien. A ver, cuéntame un poco eso. con mucho gusto, Modesto. Siempre tus preguntas me permiten, son preguntas agudas y por lo tanto las respuestas tienen que estar a la altura. Yo con casi 50 años de experiencia de gestión pública, 47 exactamente, yo empecé a trabajar por allá por el año 78 en el Ministerio de Economía y Finanzas como economista junior. Y después he tenido los puestos que se conocen, ¿no? Con casi 50 años, yo hoy día privilegio algunas cosas. Y las cosas que privilegio son las que favorecen a la gente. Y si a mí me preguntan, no importa quién sea el alcalde, si esos trenes son buenos para Lima y Callao, yo digo que sí. Lo afirmo, lo defiendo y lo puedo debatir con quien quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no son nuevos, los trenes tienen la bendición de que duran bien mantenidos entre 80 y 100 años. Ahí te puedes ir a Nueva York en este momento y te vas a encontrar con unos vagones que tienen más de 80 años. Igual en Buenos Aires, en Santiago, en Barcelona, tal vez en Tokio no, porque ellos son más rápidos en hacer obsoletos sus tecnologías y las manejan, digamos, en ese sentido porque tienen recursos. Pero en general, los trenes duran mucho más que una carretera. Y nosotros a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, teníamos más redes ferrocarrileras que las que tenemos ahora. Desandamos el camino ferrocarrilero, lo cual a mí me parece que es un grave error histórico que hay que corregir. Primero, entonces, necesitamos trenes. Segundo, en la ciudad de Lima y Callao, en particular, la visión que yo tengo, esa visión la obtuve después de mi experiencia en transportes y comunicaciones, es que el Lima y Callao necesitan tener un sistema de transporte moderno, público, masivo, y eso empieza por la red del metro, sigue con las redes troncales que se llaman aquí el metropolitano, para los buses, con sus alimentadores, sus integradores, que son estos de colores, ¿no? Y los trenes de cercanía. Hay 3 trenes de cercanía planificados para Lima. Uno que viene de Paramonga al Callao, que se llama el tren de cercanía norte, otro que viene de Ica a Lima, que es el tren de cercanía sur, que ya está en concurso, y el tren de cercanías centro, que es sobre la línea del ferrocarril central. Entonces, mientras en el tren de cercanías norte y sur solo tenemos el proyecto y todavía no ha empezado nada, aquí tenemos ya la línea del ferrocarril central, la estación de Chosica, la estación de Lima, la estación del Callao, 90 vagones, 20 locomotoras y 3 contenedores de repuestos. ¿Qué te parece? Entonces hay que usarlos. Y quien diga que un tren de 40 años es chatarra, simplemente no ha visitado el mundo y no tiene idea de lo que está hablando. Ahora, coincidió pues que el receptor ha sido la Municipalidad de Lima. Y entonces efectivamente el video que yo hice ha tenido una gran repercusión y se metió en el debate político, no por que yo esté con López Aliaga, sino porque me parece que los trenes son buenos para Lima. Y callado, artículo 1 de la Constitución. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Los trenes son buenos para 2 millones que viven en la zona este de Lima y Callao. Sí, por lo tanto yo estoy con los trenes. Ahora hay que hacerlo bien, pues, ¿no? Hay que sacar los permisos, hay que hacer los expedientes, pues se puede hacer con voluntad política rápido. Ese es mi punto. Muy bien, claro, aunque López Aliaga está apurado, pues, porque es también electoral, ¿no? El asunto. Claro, pues él está en su afán político, pero lamentablemente frente a ese objetivo político que ya logró algo, mira, si él avanza con el tren, ya él ha tenido, digamos, la iniciativa. Y si él no avanza con el tren, lo victimizan, no lo están ayudando en algo que sirve. Ahora, quiero recordar cómo llegaron esos trenes. Esos trenes llegaron porque en noviembre del año pasado, tú recordarás, Modesto, se hizo la reunión de APEC aquí, en Perú. Y la fiesta era, la novedad era la inauguración del puerto de Chancay, nada menos que con el presidente Xi Jinping aquí. Entonces Estados Unidos dijo, yo no me puedo quedar fuera de la fiesta, tengo que hacer algo. Y el gobierno demócrata entonces de Biden
le dijo al gobierno demócrata de California, ¿no? Regálale esos trenes a Lima. Así fue la historia. Y cuando estaban en pleno proceso de inauguración del Chancay, apareció la foto del alcalde de Lima firmando el contrato de donación con los representantes de California. ¿Y quién estaba de testigo de honor? El señor Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. O sea que acordémonos, pues esto no es un asunto tampoco, digamos, el alcalde López Aliaga lo buscó, entonces sí, probablemente tenía alguna idea, pero en política también las oportunidades hay que aprovecharlas y esta es una que él aprovechó y que creo que es buena para la ciudad. Ahora, el ministro de Transportes y Comunicaciones no le hace ningún bien al asunto entrando en el debate que ha entrado, porque el señor, sabemos bien, es pues muy cercano a otro candidato, el señor Acuña, ¿no? Entonces, ya lo que tú dices es cierto, se ha producido pues una cuestión ya de tipo político, pero ahora creo que lo quieren arreglar porque están hablando ahora de un decreto de urgencia que el gobierno daría, bueno, ojalá que despoliticen si se puede el tema y que estén lo más pronto posible, que yo creo que podrían ser unos 8 a 10 meses en una primera Bien, etapa. ya que hablamos de política y están ocurriendo las cosas que tú conoces, ¿qué piensas de las alianzas? Bueno, son menos de las que deberían, pero son más de las posibles. ¿Por qué? Pero Tú sí, pues, comprendes esto, Modesto, seguramente igual que yo. En el Perú tenemos unas prácticas que no ayudan mucho a una política de Estado. Una de ellas es la falta de desprendimiento. Todos quieren liderar, todos quieren ser cabeza de ratón, aunque sea para tomarse la foto, aunque sea para aparecer en un momento de gloria en un titular del periódico y poner en su currículum alguna vez fui candidato a la presidencia. esa candidatitis es un problema que es parte de la crisis institucional que tenemos, ¿no? Antes teníamos 4, 5, 6 partidos de todas las tendencias y más o menos yo trabajaba en el Congreso bicameral cuando anteriormente tenía 2 cámaras. ¡Qué debate, Modesto! De todos, qué debates y qué altura para poder hacer las cosas aún partiendo de la diferencia, porque la democracia es debate partiendo de la diferencia, porque si ya no estamos en diferencia, estamos en una dictadura, estamos en el pensamiento único. Es que no hay que temerle a la diferencia, hay que sustentar lo que uno propone, pero hay que tener también una voluntad de ceder, porque si tu posición no es la única, algo de la otra parte puede servir. Y si pensamos en el Estado de esa manera, estoy seguro que encontraremos no todo lo que queremos, pero algunas acciones que serán buenas para la gente. Y eso falta. Esa práctica está faltando. Pero pensándolo bien, digamos, podríamos decir que los peruanos no confían en los otros, no tienen confianza que el otro candidato va a hacer la cosa bien, porque como dicen ahora, todos están corruptos. Yo soy la excepción, podríamos decir que por falta de Bueno, confianza en el resto. lamentablemente tenemos que hacer una autocrítica. Todos los que hacemos o hemos hecho político, hemos tenido función, de alguna manera directa o indirecta, hemos contribuido a esa situación, por acción o por inacción. ¿Y cuál es la situación? Una tremenda brecha entre los ciudadanos y los partidos políticos. Como yo digo siempre, si en el fútbol tú quieres ser futbolista profesional, tu aspiración debe ser jugar. ¿Jugar cuándo? No, señor, a mí solo me pone en la final. Por favor, en el campeonato final, cuando ya estamos, yo no quiero jugar sino solamente en la final. No, tú tienes que jugar en el barrio, tienes que jugar en el entrenamiento, tienes que jugar en la reserva y tienes que estar en la banca, si tienes que estar en la banca, porque el entrenador considera que esa es la posición. Tú quieres jugar. Bueno, así como los futbolistas tienen que jugar, los políticos tienen que hacer política. Y aquí en el Perú se entiende que la política es solamente hacer campaña cada 4 o 5 años. Eso es un tremendo error y es responsabilidad 100% de los partidos políticos y de algunos, como el señor Vizcarra, que se encargaron de terminar de destruir a los partidos políticos con una serie de normas que dieron. Tú estás haciendo política permanentemente, Siempre, en mi canal, siempre. ya escogí, ya tienes algún partido con quién vas a... eh, No estoy inscrito en ningún partido y por lo tanto no puedo estar en ninguna candidatura y tampoco voy a estar invitado. He tenido ofrecimientos en el 20% que hay de cuota para el Parlamento como invitados. No voy a participar.
Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo que invito a otros a hacer, lo que tú haces. Estoy haciendo un poco de docencia política. Trato de que mis expresiones puedan ser diferenciadas de los datos que doy. Planteo los datos. Mañana voy a hablar de Petro, por ejemplo, en mi canal, ¿no? Pero me he dado el trabajo de llamar a 4 o 5 amigos colombianos, de leer un poco qué es lo que está pasando y mañana mi video es una expresión de ese trabajo que he hecho. O sea, no estoy haciendo una orientación hacia un determinado punto, estoy tratando de hacer docencia y que cada quien tome su opinión, pero que esté bien informado, ¿no? Quisiera hacer una pregunta, a ver si, si coincides conmigo, tienes una idea diferente. Tengo la impresión que los políticos y algunos intelectuales escogen su, vamos a decirle, ideología. Una vez que escogen y se fanatizan, nosotros podemos ya deducir antes que él comience a hablar qué va a decir, porque es la iglesia que le dice esas cosas y repiten. Uno finalmente tiene la impresión que ya no hay espíritu crítico en el Perú. Sí, y eso está muy alimentado también por esta otra tendencia del pensamiento único, en la que estamos cayendo desde todas las posiciones, desde las posiciones llamadas, no me gusta mucho ese estigma, pero de la derecha, de izquierda, de extrema, etcétera, pero estamos generalmente radicalizando el punto, y cuando una ideología se radicaliza, ya pierde un poco el sentido positivo que tiene, porque a mí sí me parece que es bueno que haya ideologías, ¿no? Esas ideologías que se transmitan, se transforman en doctrinas, en programas, en planteamientos, y qué bueno, qué rico que alguien diga, mira, yo creo que hay que generar el empleo y para eso propongo hacer esto, y el otro dice, no, yo también quiero que haya el empleo, pero si lo haces así, no te va a funcionar. ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Y en el camino encontramos un punto que generalmente es intermedio, y ese es el problema de los radicalismos, que los radicalismos quieren resolver en los extremos el asunto cuando hay que ceder. Cláusula o clase uno de la escuela más importante de negociación del mundo, que es la escuela de Harvard. Si no estás dispuesto a ceder, no te sientes en la mesa. Bueno, sí, pues, pero, eh, por ejemplo, hay veces en los grupos chats de gente intelectual, leo mensajes como el socialismo ha destruido los países. Yo digo, pero ¿cuál será la definición de socialismo para el que pronuncia la palabra? Hay veces uno pronuncia la palabra sin saber qué significa. Y, Sí, claro. Bueno, yo te diría, yo no entraría en ese debate, que puedo entrar, ¿no? Pero no me gustaría, me parece que por ahí, digamos, muchos efectivamente los que están participando no tienen idea inclusive de cuáles fueron los planteamientos socialistas originales, cuáles fueron los planteamientos originales de Marx, de Engels, y cómo eso se tradujo en todo un marco que permitió la revolución bolchevique a principios del siglo XX, y cómo después eso se tradujo en diversas expresiones, porque no fueron únicas, en Europa y Asia, etcétera, y en América Latina. Pero sí te voy a decir algo. Lo que sí es objetivo, el sistema económico que promovía, digamos, los países que tenían o tienen, o algunos todavía se mantienen, pero ya no tienen muchos de ellos, una orientación socialista, la economía centralmente planificada, esa no ha funcionado. O sea, y con eso no te quiero decir que el sistema de libre mercado es el Edén, porque tampoco funciona tal como dice la teoría. Sin embargo, fíjate tú qué curioso. Muchos quieren cambiar la constitución, ¿no? Y otros quieren defenderla, pero ni uno ni otro la han leído. Título tercero, artículo 58 de la Constitución. Te la digo textualmente, me la sé de memoria. Dice así: la iniciativa privada es libre, punto. Se ejerce en una economía social de mercado. Pero se han quedado solamente en el primer párrafo. La iniciativa privada es libre, dicen unos y otros, ¿sabes? Empresarios, yo los escucho decir, la economía libre de mercado que plantea la Constitución. No, la Constitución plantea una economía social de mercado. ¿En qué países hay economía social de mercado? Bueno, y ahí está la palabra social también, obviamente, ¿no? Entonces, ¿quiénes están ahí? Bueno, Austria, Alemania, ¿no es cierto? Todos los países nórdicos, casi todos, ¿no? Que han triunfado, tienen economías con sus variantes, social de mercado.
¿no es cierto? ¿Y qué significa? Aquí serían los más cercanos en América Latina, serían Costa Rica y Uruguay, los más cercanos, ¿ya? Bueno, ¿qué significa la economía social de mercado en pocas palabras? Significa que el mercado y el Estado actúan juntos, no compiten, actúan juntos. Cada uno tiene su tarea, pero son complementarias. El mercado es el que se encarga de generar con su inversión a riesgo, con sus empleos, el crecimiento y la generación de empleo, el que se encarga un poco del crecimiento y de los empleos. Y entonces algunos dicen, sí, pero el Estado tiene que crear empleo. Mira, somos, te digo, porque soy profesor de San Marcos, así que sigo siendo empleado público, ¿no? ¿Cuántos somos los activos? Tenemos pues 2,5 millones, ¿no? Jubilados debe haber otro tanto, pero debemos ser 2,5 millones. ¿Y cuántos tendrá empleados en planilla el sector privado? Ponte que tenga 3, ponte que tenga 4, no creo, pero digamos ahí nomás ya hay 5 millones. ¿Cuál es la población? Ahora vamos a saber cuánto ha cambiado con el nuevo censo, pero ¿cuánto es la población hasta este momento? 33,5 millones. ¿Cuánto es la PA, población económicamente activa entre 15 y 64 años de la población? 51%. ¿Cuánto es el 51% de 33,5? 17 millones. O sea que el sector privado más el Estado generan solamente 5 o 6 millones de empleos con derechos, digamos, en planilla, y eso que en el Estado algunos están en CAS y otras cosas, ¿no? Pero ¿cuánto falta? 10 millones, 11 millones. ¿Te das cuenta? Ese empleo, ¿quién lo va a generar? ¿El Estado? Es imposible. Tiene que generarlo el pequeño, mediano, gran empresario. Ahí está la cosa. Mira, si empezamos a ver números, vamos a tener más coincidencia de la que crees. Entonces, por ejemplo, una tarea es cómo hacemos que esos pequeños empresarios, la mayoría llamados informales y con baja productividad, crezcan, se asocien, tengan crédito, tengan tecnología, tengan productividad. ¿Cómo hacemos que Gamarra, que es un buen ejemplo, sin el Estado, dé un salto y se convierta en un conglomerado de exportación que genere no 100.000 puestos de trabajo, sino 300.000? ¿No? ¿Cómo generamos nuevos Gamarras en el Perú? De ese tamaño, de esa potencia, ¿no? Por ahí debería estar la discusión. Pero como nos quedemos en el tema ideológico, tienes mucha razón, entonces decimos, este es socialista, no, este es aprista, no, yo no te voy a perdonar lo que has hecho hace 40 años, porque esas cosas tenemos en el Perú. Como dice Max Hernández, una frase que recuerdo de él, dice, en el Perú los rencores son eternos. Te vas a la tumba con el rencor, ¿no? Y eso en política es terrible, pues porque en política hay que saber nunca, nunca poner en juego tus principios y tus valores, nunca. Pero ya Harvard nos enseñó que sobre valores y principios no se negocia sobre intereses comunes. Y si tú Y eres ahora, un político, tienes ya, que tener esa capacidad. pero también, por supuesto, hay que ser muy cuidadosos con las afirmaciones, ¿no? Porque algunos dicen, las empresas estatales están condenadas al fracaso. Pero veo aquí en los datos, como tú sueles decir, los datos, la empresa que más contribuye con el fisco, algo así como cerca de 9.000 millones de dólares, es Codelco, es la principal contribuyente y es estatal, entonces no es que sea, digamos, catastrófico una empresa estatal. Creo que más bien tiene que ver la gestión y si Sí. los gestores de un país son malos, están mal preparados, no han tenido educación adecuada, sea privado o estatal, van a terminar fracasando en su intento, ¿no? Me Eso parece. es cierto. Codelco es un ejemplo bueno, el Banco Estado de Chile es otro ejemplo bueno, pero yo te diría que eso es por excepción. En Chile no vas a encontrar que la mayoría de las empresas, siendo un gobierno socialista, son del Estado. No, la mayoría de las empresas son privadas, porque esa es la misión de la empresa privada, generar empleo. Pero hay sectores que por alguna razón se consideran estratégicos y si lo consideramos puntualmente, tal vez podemos coincidir. Pero si lo generalizamos como en la década del 70 en el Perú, Bueno, sí. entonces, claro, llegamos a tener 140 empresas estatales o más, algunas devenidas de empresas estatales que no podían pagar sus créditos y terminaron siendo parte, digamos, del Estado porque el Estado recuperaba algo de lo que había perdido en sus créditos mal habidos, ¿no es cierto? Bueno,
Por ejemplo, yo he sido presidente del Banco de la Nación. Yo te aseguro que en el año que hemos estado y después también el Banco de la Nación ha tenido éxitos y resultados de eficiencia extraordinarios. ¿Por qué? Porque el Banco de la Nación está en lugares donde muchas veces la banca privada no le interesa estar. Es más, el público mayoritario son hoy día jubilados en el Banco de la Nación. Y un jubilado en la banca privada no tiene sentido, porque el banco privado hoy día te dice, señor, ¿sabe qué? No venga, use su teléfono, use el ATM, o sea, el cajero, use el Internet. Y tú sabes que pues nuestra generación, en la mayoría, pues no somos muy familiarizados con esas tecnologías y entonces pues no podríamos estar con los bancos privados. Entonces, eso es una tarea importante de inclusión social y bancarización que hace el Banco de la Nación, pero por defecto. En ningún momento se me ocurriría que esa tarea significaría que otros bancos privados también deben ser estatales. Eso es la economía social del mercado. Va articulando, va jugando con sentido común. Y con las cifras, Petroperú es otro ejemplo. Mira tú, no tan bueno, ¿no? Petroperú significa 500 millones de dólares que todos los peruanos tenemos que poner para el déficit que anualmente tienen. Se metió en una inversión grandísima con la refinería de modernización de la refinería de Talara, una deuda inmensa, con aval del Estado, ¿no es cierto? Y hoy día, evidentemente, su capacidad operativa y su capacidad financiera están bastante, digamos, afectadas, ¿no? Y es una pena porque es una empresa que sin duda debería estar en otras condiciones. Claro, o sea, no debemos afirmar pues que lo estatal funciona mal o funciona bien por ser del Estado. No, el Banco Central de Reserva es una institución del Estado que aparentemente funciona bien, ¿no? Yo sé que Funciona bastante bien, muy funciona bien. bastante bien, sí, Entonces, ahora te voy a hacer una pregunta odiosa. Dios. con mucho Este, gusto. a veces dicen cuando alguien defiende ideas izquierdosas, dicen, ¿por qué no te vas a Cuba? Ahí estarás mejor. ¿Por qué no te vas a Rusia o lo que fuera, ¿no? ¿Ok? Entonces te preguntaría a ti, ¿en qué país te sentirías mejor? Aparte del Perú, claro. No, yo me siento mejor en mi país. No, ya sé, pues, pero He tenido oportunidad de salir, pero a mí me gusta mucho Europa, te voy a decir, tú has estado allá, porque Europa es historia. Uno camina por ahí y tiene pues una serie de incentivos para poder seguir creciendo como persona. Pero yo creo que en nuestro país hay que empezar a trabajar así. Con los descubrimientos de Rothschild y sus colaboradores, ahora podemos decir sin ninguna petulancia, el Perú es uno de los pocos países civilización de la humanidad. Aquí tenemos más de 5.000 años de civilización, si consideramos Caral. Entonces hay que empezar a reescribir nuestra historia para tener esa característica que a mí me fascina. Sin embargo, yo te diría, si hay que poner ejemplos, bueno, los países nórdicos son muy fríos para mi gusto, ¿no? Pero los países de la Europa nórdica, casi todos, están en los primeros 20 indicadores del mundo, ¿no? Y eso tiene una explicación, en mi opinión. bueno, pero en este momento los europeos se sienten humillados por el trato que ha hecho la presidenta de Europa con Trump. Va Sí, a por tener que supuesto. comprarle como 600.000 millones de dólares en armas, va a tener que comprarle su gas licuado a altísimo precio, no le pone Sí, aranceles, sí, sí. sí van a tener aranceles. Europa se siente, dicen algunos, avasallada Es una semicapitulación la que ha hecho Europa con Estados Unidos. Y creo que gratuita, porque yo, digamos, respeto a las personas y, por supuesto, el señor Trump es el presidente elegido, ¿no? Por un buen número de los norteamericanos, pero sus políticas afectan a todo el mundo, pues, ¿no? Y lamentablemente las cosas que está haciendo, cuando él ya no esté, van a seguir afectando a todo el mundo. Porque con la economía lo que sí hay una demostración práctica es que con la economía, si juegas con la economía, te va a pasar la factura. De Claro. todas maneras, te va a Él pasar se ha la factura. convertido, realmente podríamos señalar que se ha convertido en el enemigo de todas las personas, porque acá conozco colegas que en la conversación están muy deprimidos, puesto que ahorraron sus 50.000 dolarillos
para su pensión, ¿no? Que ya no son 50.000, ahora son 45.000, y Claro. entre poco, o sea, lo que está haciendo Trump afecta a personas que no tienen nada que ver con, con este señor. Bueno, Por muy bien. supuesto. Dime, Ahora, brevemente, para terminar las preguntas de los amigos que nos siguen, ya brevemente, ¿sí? ¿Me permites? con mucho gusto. Un ping-pong hacemos. Dice, Allá. No, rápidamente dice, Carmen Avelino dice, bueno, agradece al conductor por sus grandes invitados. Bueno, te han puesto como gran invitado. Muchas gracias. Eh, Después dice ella misma, sin embargo, aquí en Santiago de Chile dejaron de usar los trenes, es chilena, que iba a Temuco, Santiago, porque tenía 40 años y contaminaba. A ver, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, un tren que no es bien mantenido, como cualquier bien de capital, va a tener problemas. No conozco la historia de esos trenes, pero si son bien mantenidos, evidentemente pueden seguir. Ahora, evidentemente los trenes modernos son trenes eléctricos, ¿no? Y hay trenes eléctricos también de tecnología antigua. Por ejemplo, los trenes rojos que siguen funcionando en la línea uno del metro aquí son trenes de confección italiana de los años 80. O sea, estamos casi 50 años y siguen funcionando bastante bien, pero son trenes eléctricos. Me imagino que si dice que contaminan, es que deben ser trenes a diésel, que sin duda no son pues como los eléctricos, no tienen un componente de contaminación. Juan Ledesma dice, los países donde hay menos desigualdad, excelente educación, salud y mucha ciencia son socialistas, no comunistas, y donde hay mayor desigualdad son neoliberales y capitalistas. Bueno, respeto esa posición, pero no coincido. Los datos que muestran las estadísticas son que los países que tienen mejor educación, que tienen a su vez también mejores sistemas sociales, pero tienen una tecnología, innovación y un sector privado muy potente y un Estado eficiente, son los que logran tener grandes o pequeños los mejores resultados. Por ejemplo, Singapur no es socialista y está entre el top 10 de la mayoría de los países. Si vamos a decir que Suiza es socialista, estoy de acuerdo con él, pero creo que no es la idea. Suiza es un país que afirma tener la democracia directa más directa del mundo, pero es un país que tiene empresas transnacionales, capitalistas en el sentido práctico de la gestión, y que no son socialistas, más bien son de economía social de mercado. Y si por eso se refiere, estoy de acuerdo con él. Porque, por ejemplo, hablamos de Suecia, de Suiza, de Finlandia, de Dinamarca, hablamos del propio Canadá. Son países que tienen altísimos PBI per cápita, mejor distribución de riqueza y coincido con él, altísimos niveles de escolaridad, buenos sistemas de salud y seguridad social, pero el mercado y el Estado trabajan eficientemente y complementariamente. El socialismo, en su aplicación económica, planteaba, porque ya no lo plantea tampoco, el sistema centralmente planificado, el sistema soviético, que decía que el plan quinquenalmente decidía qué consumir, cuánto consumir, a qué precio producir, etcétera. ¿Qué te vas a vestir? ¿Qué te vas a poner? ¿Qué puedes comprar? ¿Qué no puedes comprar? Y entonces, claro, durante varias décadas ese fue el sistema que adoptó la Unión Soviética, que adoptó Rumanía, Bulgaria, que adoptó la República Democrática Alemana, entonces así llamada, que adoptó Yugoslavia con variantes, Vietnam, etcétera. ¿Dónde está esa economía en este momento? El muro no se cayó en el 89 de casualidad. El muro se cayó porque esos sistemas no daban, no generaban justamente ese bienestar que todos queremos. Entonces parece que el error estuvo en pensar que el Estado podía reemplazar al mercado. Ni el Estado puede reemplazar al mercado, ni el mercado puede hacer de Estado. Los dos tienen que trabajar, los dos. Ese es el tema. Pero ahora la Rusia, heredera de ese sistema, le está haciendo el pare a Estados Unidos, poderoso Sí, también. pero, sí, pero con un gran deterioro del bienestar de su gente. Lo que pasa es que eso es una dictadura. ¿Por qué está contratando mercenarios el señor Putin?
¿Por qué lleva miles de coreanos del norte a pelear? ¿Por qué lleva a mercenarios de otros lados? ¿Por qué les paga? Porque sus jóvenes no quieren ir a pelear. Sus jóvenes no quieren esa guerra. Él es un dictador y creo que no hay duda de eso. Y su economía es una economía de guerra. Claro, es un país continente, volvemos. Los países continentes pueden cometer ciertas travesuras, digamos, pero si las hacen permanentes, solo le hacen daño a sus países. Hoy día, si Trump en estos días, decide realmente insistir en los aranceles a India, le pone más aranceles a China solo por el hecho de que le compra petróleo a Rusia, Rusia tiembla. ¿Por qué le ha dado tantas horas de conversación? Creo que han estado 3 o 4 horas ayer o antes de ayer Putin con el enviado de Trump. ¿Por qué si el señor Medvedev, ¿no es cierto?, ha dicho que no siga fastidiando porque si no empieza una guerra nuclear? ¿Por qué? Porque si Trump realmente le pone esos candados, rompe el esquema de la economía rusa y ahí sí Rusia tiene serios problemas. Serios problemas. O sea que no es un modelo, ni siquiera que pueda ponerse como algo para, digamos, seguir, ¿no? No, es un modelo que tiene características dictatoriales y las dictaduras funcionan mientras funciona su poder. Llamemos a Venezuela, que también es una democracia, una dictadura disfrazada de democracia, pero obviamente con los militares soportando todo lo que está pasando ahí. Y si no es cierto eso, ¿por qué tenemos casi 9 millones de venezolanos fuera? Porque son unos fanáticos que no han querido quedarse en su país. No, pues falta dinero, falta empleo. Tienen que velar por su familia, que son los más ancianos, que se han quedado ahí y que no pueden caminar días y días para irse a otros países. Esa es la situación. Pero el señor Trump se está convirtiendo como un emperador mundial que nos está haciendo daño a todos. Por supuesto, y eso no es bueno para nadie, ni para el propio Estados Unidos. Estados Unidos está en este momento disparándose al pie y los fanáticos que siguen a Trump no se dan cuenta que después de esta fiebre de Make America Great Again, lo que van a volver es a una realidad en la que van a costarle más caro las cosas, en que sus socios, que siempre han sido sus socios, Canadá y México, la Europa occidental y algunos países asiáticos, cuando se vaya Trump, ¿qué le van a decir? Ah, ya se fue Trump, volvamos a la normalidad. No, no van a olvidarse de esta situación, no van a querer que aparezca otro Trump. Y eso le va a costar mucho al liderazgo de Estados Unidos. Muy bien, ahora a los amigos que nos siguen, aceptamos preguntas y afirmaciones documentadas. Ningún otro tipo, no, nada de calificativos, etcétera, etcétera. Acá vamos a hacer una excepción con John, que piensa que nosotros los peruanos, bueno, es una afirmación, ¿no? Los peruanos somos diferentes, claro, somos diferentes. Aquí en el Perú, por ser diferentes, las empresas estatales deben estar en manos de los privados, o sea que depende de nuestra característica, no depende de modelo, Enrique. ¿Cómo es eso? Bueno, eh, a todos los amigos, con el mayor respeto, porque democracia es respeto. Yo te agradezco que en tu programa tengas esa apertura, pero como verán, yo trato de hablar con datos. Y tengo mi posición, es evidente. Tengo mi posición y así debe ser en una democracia. Yo digo, Enrique Cornejo piensa esto, no me escondo en un seudónimo de red social para decir lo que a veces escuchamos o leemos. Y entonces yo quiero decirles algo. De la inversión bruta fija, que es el total de la inversión macroeconómicamente hablando, 100%, digamos, el 80% es inversión privada y el 20% es inversión pública. O sea, la inversión que genera el PBI, digamos, 80% de 100 es inversión privada y 20% es inversión pública. Por lo tanto, si quisiéramos con el Estado, que ya tiene serios problemas con lo que tiene, ¿no? Pero si supongamos que fuera un Estado eficiente, que fuera un Estado que utiliza todos sus recursos bien, que no hay corrupción, que hace las cosas rápido, solo estaría en capacidad de atender el 20% de las necesidades de riqueza del Perú. El 80% lo hacen los privados. Ahí viene un error que tiene un componente ideológico. Cuando pensamos en privado, pensamos en Sauber, en Telefónica, ¿no? El privado es también el bodeguero que está en la esquina, aquí en mi barrio, en la esquina, el tendero que está en la esquina, el que está a 4 cuadras en el mercado, que tiene su carnicería que va a abrir mañana. Ese es privado. Privado, por definición, es todo aquel que no es el Estado.
Entonces tenemos millones de privados que son emprendedores, muchos de ellos llamados informales injustamente, ¿no? Estos emprendedores pequeños generan sus 20 soles diarios y hacen su trabajo. Son privados. Y del 80% de la inversión privada que mueve nuestro país, el 80% son pequeños y micros. Entonces, ahí hay que trabajar. No hay que ideologizar los asuntos, hay que mirar los números. Y otro dato más, para quienes, digamos, de repente no están muy de acuerdo con lo que pienso, no importa. Lo importante es debatir. Otro dato más. El PBI del Perú es 280.000 millones de dólares, más o menos. Dólares más, dólares menos. 280.000 millones de dólares. Y el presupuesto total del Estado es 60.000, 65.000 millones de dólares. Todo el Estado, todos los ministerios, toda la Fuerza Armada, todos los gobernadores, todos los municipios, las regiones, los policías, los maestros, 65.000 millones de dólares. En otras palabras, y la mayoría de esos 65.000 se dan para pagar remuneraciones, pensiones y otros temas, bienes y servicios. Entonces, el Estado es muy importante y tiene que hacer su tarea bien, pero no es suficiente. Necesita la fuerza de la inversión privada toda, la nacional, la extranjera, la pequeña, la mediana y la grande. Eso es lo que hay que empezar a buscar en cifras. Y luego discutimos ideología con mucho gusto. Bueno, acá hay el señor Frozen dice, eh, te pone con López Chao como antiguos aprisa, dice, y eso, dice, ya hicieron mucho daño, se requiere gente nueva. En todo caso, tú no vas a participar en Bueno, política. yo estoy de acuerdo con usted. Se necesita gente nueva, gente que venga, gente nueva, no solamente jóvenes, también mayores que no hayan participado, por supuesto, que vengan con ganas de trabajar, pero eso sí, mi modesto consejo después de 47 años, prepárense, no improvisen, ¿no? Y desde cualquier perspectiva que tengan, prepárense. Es difícil gestionar, es difícil manejar, digamos, la gestión pública, pero si vas preparado, lo puedes hacer mejor. Wilde Farfán, recordando tal vez los ómnibus, ¿cómo se llamaban esos ómnibus amarillos? Los Eh, Senatru, los innatos, los dice, Ícarus. eso, los privados lloran que el Estado invierta en construcción, ejemplo, líneas de buses de Lima. Ese es un problema grave. Tú que has estado en el Ministerio de Transporte, Comunicación, eh, el- lo que estamos viviendo ya es atroz. ¿Por qué se permite tanta microbús pequeño, ómnibus de todo tipo, cuando si el privado hace ese caos, el Estado podría hacer un sistema mucho más Bueno, en el caso del decoroso? transporte público, en el caso del transporte público, no hay ciudad del mundo que tenga su transporte público al 100% con el mercado. Normalmente se subsidia. Normalmente se subsidia. Por ejemplo, la amiga chilena que escribió, uno de los más complicados momentos que vivió Chile, Santiago, entre otras ciudades, fue cuando el tema se pretendió subir el pasaje, ¿no? Y la presidenta en ese momento de Chile tuvo que desandar en la subida del pasaje. Muy sensible, ¿no? Una vez escuché a Hosni Mubarak, el entonces presidente egipcio, decir, bueno, en Egipto todo puede pasar menos subir el precio del pan, ¿no? Porque aquí sí hay un golpe de Estado inmediatamente al día siguiente, ¿no? Bueno, el transporte es un tema muy sensible. Y en la mayoría de los países del mundo, el transporte público se cofinancia, o sea, entra la inversión privada, pero parte del costo lo asume el Estado. Eso ya no tiene ideología, es una realidad. ¿No es cierto? Por ejemplo, el pasaje en el tren línea uno en el metro vale un sol 50, pero probablemente su costo es casi 3,90, casi 4 soles. La diferencia lo pagamos todos a través de nuestros impuestos. El Estado lo pone. Tiene que ser así, porque de otra manera, ¿cómo logramos que se transporte la mayor parte? Y este caos que existe en Lima es producto de que Lima y Callao han crecido caóticamente, sin un planeamiento urbano adecuado. Hay planes, pero nunca se han cumplido. Entonces, claro, ahora tenemos que improvisar haciendo las obras que debimos hacer hace 40, 50 años en medio de una ciudad que evidentemente ya es complicada, ¿no? Carmen Avelino, recordando allá a Chile, en Santiago, dice, Transantiago debe ser un sistema de transporte interesante. Transantiago, sí. Transantiago es el equivalente al metropolitano aquí. Muy bien, para terminar,
Una pregunta impertinente, pero hay que leerla. Pues Marco Moreno dice, Jorge el Castillo será el candidato del APRA. No es muy jovencito que digamos. Bueno, tendrías que preguntarle a Jorge porque Marco se llama, ¿no? Marco no sabe que yo hace 8 años he renunciado al Partido Aprista. Soy independiente en estos momentos. Mis convicciones socialdemócratas y mis convicciones de por qué estuve más de 35 años en el APRA no las he perdido. Sigo teniendo la vocación por la justicia social, pero no estoy inscrito ya en el partido y eso me da la independencia de poder hablar. Así que pregúntele a Jorge por qué está pretendiendo ser candidato, pero yo no estoy en el partido. Ok, amigo. Bueno, no voy a seguir con las preguntas porque nos quedaríamos toda la noche. Muchas gracias, Jorge. Perdón, Enrique. Ha sido un gran placer, como siempre. La gente te aprecia, algunos de manera muy política, que digamos. Pero en fin, te agradezco mucho por esclarecer estas historias media confusas que vienen de Argentina. No vamos a hablar de la economía de Perú porque nos ponemos a llorar, pero en fin. eh, ni la política, ni los viajes, etcétera, será en otra oportunidad. Muchas gracias, No, Enrique. gracias, no esto, pero sí tenemos un tema, dejo ahí el asunto para inquietud nada más. Por primera vez en la historia de la humanidad peruana, o sea, de Perú en la humanidad, en nuestros 5.000 años, estamos en el lugar correcto y en el momento correcto. La cuenca del Pacífico es el point, como dicen los muchachos, donde se están generando todas las principales dinámicas económicas, sociales, políticas, estratégicas y hasta la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y nosotros estamos en una posición privilegiada y esta vez sí tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo para aprovechar esa situación. Se alinean los planetas y las estrellas. Muchas Sí, gracias. pero los peruanos todavía estamos en otra agenda. Ese es el problema. Ok, muchas gracias, amigos. No se olviden Gracias, de gracias, hacer Modesto. like, compartan y suscríbanse si no lo han hecho. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.